Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu poder, por tu bondad, Señor. Por tu gran amor, Padre Santo, porque tú eres nuestro Dios, el único que vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo es tu nombre y glorioso es tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu poder, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu gran amor, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya, te alabamos, Señor, te exaltamos, Padre, por tu misericordia, Padre, por tu gran amor, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Bendigo tu nombre, Señor. Bendigo, Señor, tu vida. Bendigo, Padre Santo. Bendigo todo tu ser. Bendigo, Señor, tus obras. Bendigo todo lo que has hecho, Padre Santo, en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Paz de Cristo. Aquí estamos, hermanos, dando gracias a Dios por su misericordia. Se me hizo un poco tarde, pero aquí estamos, hermanos. Una disculpa. Hay algunas cositas que hacer antes de transmitir. Pero aquí estamos, bendito Dios. Así que damos gracias a Dios por su misericordia, por su poder, por su bondad. Hemos estado hablando acerca de la obediencia, hermanos. Amén. Y concluimos entonces, hermanos, que para recobrar la autoridad necesitamos primeramente restaurar nuestra obediencia. A veces uno piensa y dice, no, mi Dios no me oye, no, yo oro y no pasa nada. Es que no se trata de orar, hermano. No se trata de ayunar, no se trata de evangelizar. Se trata, hermano, de obedecer. Y a veces, antes de evangelizar, Dios nos manda a estar en comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque si no estamos en comunión con los hermanos, no estamos en comunión con Él. Entonces, para recobrar la autoridad, es necesario restaurar primeramente nuestra obediencia. Hay quienes se aprovechan de su don. Hermano, y la gente piensa que porque una persona tiene un don, es obediente a Jesús. No, hermano. Los dones no funcionan por la obediencia. Los dones funcionan por la necesidad del cuerpo. Por eso, si nosotros queremos conocer a una persona, la vamos a conocer por sus frutos. Los frutos salen por la obediencia. Escuche, por amor de Dios.
Los frutos del Espíritu salen por la obediencia al Espíritu, pero los dones fluyen por la necesidad del cuerpo. Amén. Para que el cuerpo pueda ser edificado. Los dones son para edificación. Los dones no son para salvación. Entonces nosotros necesitamos, para que haya autoridad, para que, te lo voy a decir de una manera más sencilla, para que Cristo se pueda manifestar en nosotros, necesitamos ser obedientes. Necesitamos amar la palabra. Jesucristo dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y yo le amaré y me manifestaré a él. San Juan 14, 21. Entonces, muchos quieren ser cabeza. O sea, muchos han cultivado el hábito de ser cabeza. No obstante, jamás han obedecido. O sea, muchos han sido puestos en autoridad, como autoridades delegadas, como pastores, como evangelistas. Sí, hermano. Ellos obedecen a su don, pero no a lo que Dios quiere realmente en lo particular. Cada uno tiene una obediencia en lo particular. No podemos establecer a todos haciendo lo mismo. Eso se llama apostasía. No podemos estar haciendo todos lo mismo, todos al mismo tiempo lo mismo. Eso no es unidad del cuerpo, eso es imposición. Eso no es un organismo vivo, eso es una organización. Por eso es tan importante, hermano, que la obediencia sea nuestra primera reacción. Que la obediencia sea nuestra primera reacción. ¿Qué es lo que quiere que Dios que yo haga? O sea, yo tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para poder obedecer. Si yo no sé lo que Dios quiere de mí, ¿cómo voy a obedecer? ¿Y cómo voy a saber lo que Dios quiere de mí si yo no tengo el hábito, fíjense, de orar y de amar la palabra de Dios? Entonces hay quienes solamente oran, pero no, hasta ahí no más. Por eso mucha gente dice: yo oro, hermano. Sí. Pero hay algo que no deja que la comunión de Dios fluya a través de ti. Por eso es tan importante orar, para que el Señor nos pueda direccionar, no pasarnos la vida orando. Nuestra primera reacción debe ser aprender a obedecer. Dios no nos ha retenido nada respecto a su autoridad. Él dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Amén. Por eso es que de esa manera nosotros vamos a tener autoridad cuando nos sometemos a la autoridad directa de Dios y a la autoridad delegada, a la autoridad indirecta. Muchos aparentamos obedecer a Dios, pero en realidad no saben nada en cuanto a obedecer a la autoridad delegada. ¿Por qué? ¿Por qué yo tuve que separarme? Porque el hermano que estaba conmigo me decía: el Señor me mostró
que yo tenía que derribar al obispo presidente y al secretario de Educación. Y yo los tuve que taclear, y yo los tuve que derribar y salir corriendo. Y él me decía, pero tú, dalo tú ese mensaje. Dalo tú ese mensaje. O sea, que yo tenía que derribar. No, hermano. Nosotros no estamos aquí para derribar a nadie. Estamos aquí para reconocer las autoridades delegadas. Aunque nos traten con la punta del pie. Y estoy diciendo, me estoy quedando corto. Aunque procuren matarnos. Tenemos el ejemplo de David. Hay alguien en casa y él me decía, es que tenemos que derribarlas. Yo lo escuchaba, y yo le seguía, quería ver hasta dónde iba a llegar. Hasta que se abrió completamente. Una cara tenía con usted y otra cara tenía conmigo. Así que no se puede. No somos del mismo espíritu. Poco a poco voy a ir soltando. O sea, no es una cosa, para que se venga, fueron bastantes cosas. Si no es el afán de avergonzarlo, es el afán de que ustedes sepan por qué yo me separé. Así que necesitamos, hermanos, muchos aparentan obedecer a Dios, hermanos, pero en realidad no saben nada en cuanto a obedecer a la autoridad delegada de Dios. Dado que todas las autoridades proceden de Dios, debemos aprender a obedecerlas a todas. Los problemas que enfrentamos en nuestros días, hermanos, se deben a hombres que viven al margen de la autoridad de Dios, que no quieren saber nada de su pastor, que no quieren saber nada de su autoridad delegada, porque están mal. Sí, hermano. Y yo le pregunto, ¿usted está bien? ¿Yo estoy bien? ¿Yo obedezco al 100% lo que Dios me dice? Yo no soy juez. Cuando yo estoy hablando, no estoy hablando del pecado de una persona, yo estoy hablando del pecado de una institución. Pero no puedo meterme en lo particular con ninguna de las autoridades delegadas a quitarlas. ¿Por qué, hermano? Porque no hay autoridad del cuerpo, hermano. No hay unidad, perdón, en el cuerpo sin la autoridad de la cabeza. No hay unidad en el cuerpo sin reconocer la autoridad de la cabeza, porque lo que produce, hermano, que su cuerpo se mueva correctamente, ¿qué es? Es la cabeza, es su cabeza. Y nunca, hermanos, nunca la cabeza le dice al cuerpo cosas que van en contra de él. Nunca la cabeza le dice al cuerpo, le dice a la mano, mano, apúrate porque me tienes que dar de comer. Nunca la cabeza le dice a los pies, levántate, 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 es hora, levántate, hay que caminar. Nunca la cabeza le dice al estómago, pide de comer, pide de comer. No. Las necesidades brotan solas. Y la cabeza, sin un solo grito, sin una sola amenaza, si el cuerpo se mueve inmediatamente, los pies se levantan, caminan a la cocina, las manos se mueven y la cabeza ahí está. Y dice, se me antojan unos huevos con tocino.
¿Y qué va usted? Agarra el tocino, lo pica, lo pone a freír. O si le quiere echar otra cosa, entonces le echa los huevitos. Los puede hacer batidos o los puede hacer estrellados. Y usted calienta las tortillitas de maíz con un poquito de queso y unos frijolitos y se sienta a la mesa. Pero, ¿cuándo le dio una orden a sus manos? La cabeza es la que regula la unidad. La cabeza, la boca no le tiene que decir al estómago, ni tiene que decirle a la mano. Por eso, para recobrar la autoridad nosotros tenemos que ser obedientes, así como el estómago es obediente. Si tiene hambre, inmediatamente la sensación de hambre se siente aquí en la boca del estómago, pero se percibe acá, mira. Dios sabe todas nuestras necesidades antes que nosotros se las digamos. Y antes de que nosotros se las digamos, la respuesta está allí. Por eso no hay unidad en el cuerpo sin la autoridad de la cabeza. Pero no nos referimos a la autoridad, a la capacidad de mandar de una persona, sino a la capacidad de ser guiado por el Espíritu Santo. Dios está ocupado, fíjense bien, en recobrar la unidad del cuerpo como cabeza, Cristo como cabeza. Lo que más le preocupa es la unidad del cuerpo. Pero para lograr eso, primero debe existir vida en la cabeza. Es lo mismo en el hogar. Para que haya armonía en la casa, tiene que existir armonía en la cabeza del esposo. Y esa armonía y esa vida la da Cristo. Por eso Cristo es la cabeza del varón. ¿Hay alguien en casa? Enseguida, luego, por la autoridad de esta cabeza, sin la vida de la cabeza no puede haber cuerpo. ¿No han visto personas con el mal de Parkinson? ¿Pueden controlar los movimientos del cuerpo? No. ¿No han visto personas desequilibradas emocionalmente que caminan moviendo su cuerpo para todos lados, carcajeándose, riéndose y enojados al mismo tiempo, gritando incoherencias? ¿Por qué? Sin la autoridad de la cabeza no puede haber unidad en el cuerpo, hermano. Para mantener la unidad del cuerpo, tenemos que dejar que gobierne la cabeza, no, la vida de la cabeza. Escuche, por amor de Dios. Todos tenemos el hábito de decir: aquí yo soy la cabeza, aquí yo mando. No, hermano. Más adelante vamos a ver por qué no es correcto decir eso. Debemos dejar que gobierne la vida de la cabeza. O sea, Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solamente murió por nosotros, nosotros morimos con Él. Y nosotros ahora estamos en Él porque Él está en nosotros. O sea, tenemos vida no porque nosotros hayamos tenido algún mérito. El mérito es de Jesús al morir en la cruz del Calvario. La fe es de Jesús. Él es la fe. Ahora tenemos fe porque Él está en nosotros. Porque ¿qué es la fe, hermano? La fe no es otra cosa más que Dios indicándonos lo que tenemos que hacer y nosotros la hacemos, lo que Dios manda. Eso se llama obediencia. Eso es la fe. No es lo que yo creo. Es lo que cree Dios que nosotros vamos a hacer. Y vamos a obedecer. Miren, no es lo que yo le propongo a Dios. ¿Acaso Abraham le propuso a Dios sacrificar a su hijo para agradar a Dios?
¿Acaso Noé le propuso a Dios hacer un arca para agradar a Dios? No, hermano. Es Dios diciendo lo que nosotros tenemos que hacer. Y Dios espera que lo vayamos a obedecer. Porque de esa manera tendremos vida. ¿Hay alguien en casa? Tarde o temprano, los que quieren servir a Dios tendrán que tener un encuentro con la autoridad. Tarde que temprano. Y la autoridad se encuentra en el universo, hermano, en la sociedad, en el hogar, en la iglesia. ¿Cómo puede uno servir a Dios si jamás ha tenido un encuentro con la autoridad? Y no me refiero a un encuentro de 3 días, el psicológico, el que todo el mundo se pavonea. Y tuvimos 20, tuvimos 50, y tuvimos 80, y tuvimos 13. Como si esa fuera la voluntad de Dios. Esas son estrategias humanas, esas son herramientas. Entonces, esto no es un simple asunto de enseñanza o encerrar a la gente, hermano, o enseñarles una doctrina, porque la enseñanza puede ser abstracta. Algunos creen que es muy difícil saber obedecer a la autoridad, pero si hemos tenido un encuentro con Dios, la dificultad desaparece. No hay nadie que obedezca a la autoridad de Dios sin que la misericordia de Dios descanse sobre él. Escucha. En una ocasión, antes de ser obispos, en los distritos eran presbíteros. Se llamaban presbiterios. Allá en 1993. Y un día el presbítero me encontró en una convención en Obregón y me dijo, hermano, estamos pensando en usted, me dice, para que nos apoye como arquitecto en la construcción y en la dirección de las obras de los templos en todo el distrito. Y yo me quedé, uy, gloria a Dios, dije, ¿estás dispuesto? Me dice, sí, le dije. No lo pensé 2 veces porque mi anhelo era servir. Entonces, eso fue todo lo que me dijo. Pasó el tiempo. Él quedó de presbítero. Entonces, un día llegó al templo. Él era el pastor en la primera, nosotros nos congregamos en la segunda. Un día llegó al templo y después de predicar dijo, mañana, dijo, vamos a hacer una gira por todo el distrito. Y de aquí de esta iglesia se va a ir la hermana tal, iba a ser la directora de las Dorcas, y se va a ir a nivel distrito, y se va a ir también con nosotros el hermano Guadalupe Rodríguez. Mañana salimos a las 6 de la mañana de esta iglesia. Lo dijo un domingo por la tarde, y había que salir a las 6 de la mañana, a estar ahí con todo, porque vamos a estar una gira por todo el distrito con ropa, con todo lo necesario, la pura ropa, ¿no? Porque ahí va a haber alimentos. Entonces, cuando llegamos a casa, en la noche del domingo me dice mi esposa, ¿te vas a ir? Le dije, sí, mija, le dije. ¿Y el trabajo? Me dijo. Le dije, mira, cuando uno toma una decisión, hermano, y no duda, es firme, Dios está contigo. Porque todo aquel que duda sobre lo que come o sobre lo que hace le es pecado. Le dije, mira, Dios proveerá, le dije. Y en la mañana, antes de salir de la casa, le dije, mira, cuando sean las 9 de la mañana, porque si yo le contesto, yo le llamo al arquitecto ahorita, no me va a contestar. Entonces a las 9 le marcas y le dices que tuve que salir, que salí de la ciudad y que regresando me voy a reportar con él. Es todo lo que le vas a decir. Y mi esposa fue fiel.
Mi esposa a las 9 de la mañana tomó el teléfono y le habló con el arquitecto y le dijo que tuve que salir fuera de la ciudad y que regresando me iba a reportar con él. Está bien, dijo el arquitecto. Y yo me fui. Nos fuimos. Mi hermano, pasaron tantas cosas tremendas. Pero ahí fue cuando a mí me aplastaron la cabeza contra el concreto. O sea, siempre que Dios te llama, te van a humillar. Entonces, cuando llevábamos una semana, tuvimos que regresar. Íbamos a hacer 3 semanas recorriendo todo el distrito. Pero cuando llevamos una semana, se murió un ministro y tuvimos que regresar. Y cuando el domingo terminó el culto, me dice el pastor, no el presbítero, fíjense bien, me dice el pastor, me dice, hermano Guadalupe, hay un curso en Monterrey, Nuevo León, y queremos que tú vayas y lo tomes, un curso de evangelismo explosivo. Y yo le dije, amén, hermano. Llegamos a la casa y me dice mi esposa, ¿te vas a ir? Sí, jale. El pastor me dijo, mira, vamos a estar pendientes de tu esposa, no le vamos a faltar nada. En esa ocasión se enfermó mi hijo terriblemente. Nunca le dieron ni un vaso de agua. Yo me fui. Estuve una semana en Monterrey. Pasaron cosas tremendas también. Ahora mi esposa fue la que fue probada. Y yo regresé una semana después. Eran 15 días que no había pisado yo la oficina. Entonces cuando ya regresé, estamos en casa, me dice mi esposa, ¿qué vas a hacer? Voy a ir a la oficina, le dije, voy a ir a darle gracias al arquitecto por el tiempo que me tuvo allí y voy a buscar otro trabajo. Y yo me fui a la oficina y cuando llegué a la oficina, hermanos, la oficina del arquitecto siempre, él tenía abierta su oficina y él miraba desde la oficina, miraba quién entraba y quién salía. Desde la posición de su escritorio tenía el control visual de quién entraba y quién salía del despacho. Y cuando yo me paré en la puerta, él estaba en su escritorio, levantó la cabeza y me miró y me dijo, así. Y luego me dice, a ti te estaba esperando, chiquitito. Siéntate, me dice. Y me senté, a ver, explícame qué pasó. ¿Qué es eso? Me dice, tu esposa me habló hace 15 días y me dijo que tuviste que salir. Así es, arquitecto, tuve que salir. ¿Y a dónde fuiste? Le dijo. Y salimos con el pastor y con la iglesia, salimos hacia el desierto, y empecé a decirle, y cuando dije eso, se enojó. Y empezó a desporticar, se van al monte a hacer sus cosas, ya estoy enterado de esas cosas. Y lo dejé, lo dejé que hablara, y ya que terminó, me dice, ¿qué hiciste? Dice, fui porque me nombraron encargado de la construcción para los templos y para la supervisión de la construcción y para hacer todos los planos de todos los templos del distrito. Desde acá esta área hasta esta área. ¿Y qué? Dijo, ¿tenemos trabajo, Guadalupe? Tenemos trabajo, arquitecto. Se puso tan contento cuando supo lo que me habían nombrado como director de construcción. Y luego ya, en ese momento de regocijo, me dice, ¿sabes lo que estaba haciendo cuando tú te paraste ahí en la puerta? Mira, me dice, levantó la chequera. Hermano, mira, me dice, lee. ¿Qué dice aquí? Guadalupe Rodríguez Lucero. Era mi cheque de la quincena. Estaba firmando tu cheque justamente cuando tú te paraste ahí en la puerta.
Y luego me dice, ¿lo corta? Y me dice, toma, me dice. Y luego, arquitecto, es que yo no lo puedo recibir, yo no he trabajado. Y luego me dice, mira, otra vez, lee, ¿cómo dice ahí Guadalupe Rodríguez? Bueno, él quiere decir que eso es tuyo. Pero yo no he trabajado, arquitecto. A mí no me interesa, me dice, eso es tuyo. Dobló el cheque y me lo metió en la bolsa de la camisa y me dijo, mira, me dijo, ni creas que te vas a ir. Ándale, ponte a trabajar, hay mucho trabajo para ti. Trabajé, llegué a la casa y luego me dice mi esposa en la tarde, ¿cómo te fue? Me dice. Le digo a mi esposa, cierra los ojos y pon tus manos para acá. Y saqué el cheque y se lo puse en las manos. Ahora sí, ábrelo. Abre los ojos. ¿Te pagaron? Me dice. Sí, mi hija. Es imposible, hermano. Es imposible que cuando alguien se somete a la autoridad de Dios, la misericordia de Dios no descanse sobre él. Por eso el Señor me dijo, hijo, cuando tengas una necesidad, no le pidas a mis hijos. Yo soy tu proveedor. Se lo voy a deletrear para que se lo digan a su pastor. Hijo, cuando tú tengas una necesidad, no le pidas a mis ovejas. Yo soy tu proveedor. ¿Hay alguien en casa? Amén. Aprendamos entonces estas lecciones. Primero, tengamos un espíritu de obediencia. No seamos como Balaam, hermano. Balaam se movía por dinero. Balaam se movía por interés. Y ella va con la pura burrita, cuando el Señor le dijo que no. Y como no había nadie que le pudiera llamar la atención al profeta, porque se creía intocable, porque no permitía que nadie le llamara la atención, se va con el burrito solo. Entonces Dios tuvo que usar el burrito. ¿Hay alguien en casa? Y Dios tuvo que hablar a través de un burro. Dios tuvo que hablar a través de un burro para frenar la locura del profeta. De algo que no sabe hablar, Dios lo hizo hablar. Para salvarle la vida. Pero el profeta obstinado siguió adelante hasta que murió. Y murió pronto. Así que tengamos un espíritu de obediencia, hermanos. Fíjense bien, obediencia a lo que está escrito. Yo no puedo cambiar lo que está escrito. Porque Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que practiquemos la obediencia. Algunas personas son como los salvajes, que simplemente no pueden obedecer. Amén. Pero los que se han ejercitado en la obediencia no se sienten obligados, sea cual fuere el lugar donde se les ponga. Con toda naturalidad sirven con una vida obediente. ¿Qué me dijo el Señor? Hijo, ellos no te sacaron, yo te saqué. Yo jamás en lo particular les he dicho, es que a mí me sacaron, a mí me echaron fuera. No.
Yo nunca renegué de que me dijeron, no tenemos iglesia para ti. Yo nunca renegué cuando me quitaron la credencial. Y no me avisaron, simplemente tomaron, porque ellos son autoridades y pueden hacer lo que quieran, pero ellos van a dar cuenta de lo que hagan. Por eso, con toda naturalidad podemos servir, hermano, adentro y afuera. Entonces, tercero, aprendamos a ejercer la autoridad delegada. Si a mí me delegaron a servir sin credencial, sirvo sin credencial. Amén. El que trabaja para Dios necesita no solamente aprender a obedecer a la autoridad, sino aprender a ser la autoridad. Amén. ¿Y dónde vamos a aprender nosotros? Pues en el hogar. ¿Cuáles son los requisitos para ser un obispo? ¿Cuáles son los requisitos para ser un diácono? Que sea marido de una sola mujer. Que tenga sus hijos en sujeción. Amén. ¿Hay alguien en casa? Y eso es en la casa. Y una vez que hayamos aprendido a estar bajo autoridad de Dios, nos estimamos como nada. Es que yo soy el profeta. Es que yo soy el que Dios me puso. Es que yo soy el pastor. Es que yo... No. Nos estimamos como nada, hermanos. Porque el que es la autoridad es Dios. Amén. Aún aunque Dios nos confíe mucho, algunos solamente aprenden la obediencia y no saben ejercer la autoridad. Ay, 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 digan conmigo. Buscan la oportunidad de quitarle la autoridad al que está encima. Y se adueñan de las iglesias como si fueran de ellos. Y se atreven a decir que son de ellos, que están con ellos. Algunos aprenden solamente la obediencia y no saben ejercer la autoridad. Cuando se los envía a trabajar en algún lugar, es necesario aprender a estar bajo autoridad, así como también ejercerla. La iglesia sufre mucho por causa de muchos que no saben obedecer, pero es igualmente perjudicada por causa de algunos que no han aprendido a estar en autoridad. La iglesia tiene problemas. Amén, hermano. Porque muchos no saben obedecer la autoridad. Pero así como muchos no saben obedecer la autoridad, muchos no saben ejercerla. Ese problema es más grave. Amén. Y si nosotros, hermanos, no entendemos que el fracaso de la autoridad delegada pone a prueba nuestra obediencia, nos vamos a quejar del pastor, nos vamos a quejar del evangelista, nos vamos a quejar de que es un ladrón, nos vamos a quejar de que es un adulto, nos vamos a quejar. Hermano, el fracaso de la autoridad delegada siempre va a poner a prueba nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque Dios pone las autoridades delegadas. Si no hay autoridad, sino de parte de Dios. ¿Hay alguien en casa? En el huerto de Edén cayó Adán. En una viña también Noé fue derrotado. Pero por causa de la justicia de Noé, por su obediencia, Dios salvó a su familia. ¿Hay alguien en casa?
En el plan de Dios, Noé era la cabeza de la familia. Ustedes saben cómo cayó Adán. Dios puso a toda la familia bajo la autoridad de Noé. Y también puso a Noé por cabeza del mundo en aquel tiempo. Así como puso a Adán en el huerto. Todo lo puso debajo de sus pies. Él era la cabeza. Hasta que vino la serpiente y le robó el señorío. Y así como Adán cayó por causa de su mujer, un día Noé, sin embargo, se embriagó en su viña y quedó desnudo en medio de su tienda. Y Cam, su hijo menor, lo miró. Y no solamente lo miró, sino fue y se lo dijo a sus hermanos. Eso es tremendo, hermano. Que estaban afuera. Es decir, eso es la conducta en los que estaban afuera. En lo que respecta a la conducta de Noé, ciertamente actuó mal. No debió haberse embriagado. Pero Cam no vio la dignidad de la autoridad. El padre es la autoridad instituida por Dios en el hogar. ¿Cuántas mujeres se han separado? ¿Cuántos hombres se han separado? Pero la carne se deleita en ver el defecto de la autoridad, con el fin de eludir toda restricción. Cuando cambió la conducta impropia de su padre, no tuvo ni el más leve sentimiento de vergüenza o pesar, ni procuró tampoco encubrir o cubrir la falta de su padre, no encubrir, cubrir. Cubrir la falta de su padre. Esto revela que Cam tenía un espíritu rebelde. Más bien salió y habló con sus hermanos señalándoles la fealdad de su padre y añadiendo así sobre sí mismo el pecado de la injuria. Notemos, sin embargo, cómo manejaron Sem y Jafet la situación. Ellos entraron en la tienda caminando para atrás y evitando así ver la desnudez de su padre y cubrieron con la ropa que se habían puesto sobre sus hombros. Paz de Cristo. El hecho de que tu papá se equivoque no le quita el rango de ser tu papá. ¿Hay alguien en casa? El hecho de que tu pastor se equivoca no le quita el rango de ser tu pastor. Sí, pero si tú miras que el pastor persiste, tú sal de allí y busca otro pastor sin hablar mal del pastor. Muchos de los problemas por los cuales el enemigo ataca a los hijos es porque los hijos se quejan de sus padres. ¿Hay alguien en casa? O sea, se avergüenzan de su padre. O sea, descubren su cabeza. Por eso la mujer tiene que tener señal de autoridad, tiene que tener cubierta la cabeza. O sea, tienes que cubrir a tu esposo. Nunca hablar mal de él. Nunca hablar mal de tus hijos. Porque si hablas mal de tus hijos, hablas mal del esposo. Entonces, no, esa es la manera correcta de cubrir la cabeza. Por eso es que Dios los tolera. ¿Hay alguien en casa? Por eso es que Dios los tolera. Por eso se ve pues que la falta de Noé fue una prueba para Sem, para Cam y para Jafet. Por eso cuando aquel día iba a llegar un pastor muy estricto a la iglesia y todo el mundo pensaba en correr, el Señor nos habló y nos dijo, acérquense y sírvanle. ¿Hay alguien en casa? No podemos caer en la murmuración y en el juego de todos.
¿Y qué es lo que va a marcar las faltas o los pecados de un pastor? Nos va a poner a prueba a nosotros, Dios, para ver si somos obedientes o somos desobedientes o rebeldes. ¿Hay alguien en casa? Me acuerdo de un sueño que me contó una hermana que es arquitecto. Dice que iban evangelizando ellas y su pastor por la calle. Pero de pronto se abrió la tierra y se tragó al pastor. Y ellas empezaron a orar y a clamar, llorando a grito abierto: Señor, queremos nuestro pastor. No porque se lo tragó la tierra. Ay, qué bueno que lo quitaron. Ay, qué bueno que se lo llevaron. No, hermano. Ellos empezaron a llorar y a clamar: Señor, necesitamos al pastor. Le vamos a dar otro. No, ese necesitamos. Es el que tú nos pusiste. Y de pronto la tierra se abrió y salió el pastor de nuevo. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hay cosas terribles que no les puedo decir ahorita y ni se las voy a decir porque muchos van a hacer un sesgo y van a querer salirse. Pero no estamos aquí, hermano, para que usted se salga de la iglesia, sino para que usted conozca a Jesús y usted en la iglesia sirva en espíritu y en verdad, no en la carne, como está funcionando la iglesia. La caída de Noé, ¿qué hizo? Reveló la rebelión, descubrió la rebelión de Cam. Después de que Noé despertara de la embriaguez, profetizó sobre los descendientes de Cam, y que serían malditos y vendrían a ser siervos de sus hermanos. El primero que en la Biblia llegó a ser esclavo fue Cam. 3 veces pronunció la sentencia de que Canaán sería esclavo. Eso quiere decir que el que no se somete a la autoridad será esclavo del que sí se somete. El otro punto es otro asunto, hermano. Pero ahorita estamos hablando de nuestra posición. Porque el otro punto es más terrible ser autoridad y no saber representarla, no saber ejercerla. ¿Por qué? Porque hay de aquellos que hagan tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Mejor les sería que se cortaran una piedra de molino de asno y se la ataran en el cuello y se echaran en lo profundo de la mar. Porque una autoridad no está para perder las almas, está para perfeccionarlas en el sistema divino. Por eso quedó escrito en Efesios 4:11. Subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, y a uno constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. No dice a fin de condenar a los santos. ¿Por qué? Porque mire, hermano, la misma roca que es para salvación es roca de caída y roca de tropiezo. Amén. Y el tropiezo de ellos no debe de ser mi gozo, debe ser mi angustia, porque somos un cuerpo en Cristo. Así que yo no puedo quitar ni al obispo, ni al secretario de Educación.
Yo me tengo que someter. ¿Hay alguien en casa? Así que el que no se somete a la autoridad será esclavo del que sí se somete o del que sí la obedece. Sem sería bendito hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo descendió de Sem. Jafet está destinado a predicar a Cristo. Y así es como las naciones de hoy difunden el Evangelio y pertenecen a los descendientes de Jafet. El primero en ser maldito después del diluvio fue Cam. Como no obedeció la autoridad, fue puesto bajo autoridad. Durante las generaciones futuras, todos los que desean servir al Señor necesitan tener un encuentro con la autoridad. Nadie puede servir a Dios en un espíritu de anarquía. Miren, hermanos, hace mucho tiempo había un hermano muy sabio en la iglesia. Predicaba con una elocuencia tremenda. Él me decía, ¿por qué no nos dividimos, Guadalupe? Y me decía, mira, yo predico y tú ministras. Yo veo lo que Dios hace cuando tú ministras. Y yo sé predicar, me dice. Pronto nos vamos a ir para arriba. Y yo le decía, ¿a quién nos vamos a sujetar? Le decía. ¿Hay alguien en casa? Ay, me decía, sí, cierto, me dice. Pase Cristo. ¿Hay alguien en casa? No se trata de que usted desconfíe de su pastor. Se trata de que usted primero conozca y confíe en Jesús. Y Jesús lo va a guiar. Si va a ser de cerca o si va a ser de lejos su servicio. Pero yo le aseguro que va a ser de cerca. ¿Por qué? Porque no estamos en la ley, hermano. Estamos en la gracia. Dios no va a permitir que te toque el pastor un solo cabello de tu cabeza. ¿Hay alguien en casa? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, hermanos. Así que les bendecimos, hermanos, en el nombre de Jesús. Si se les hizo muy fuerte esta enseñanza, repítala, hermano. Repítala. Y Dios le dará gracia. Amén. Así que los bendecimos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Nos vemos por la tarde. Ayúdenos a orar hoy. Me van a hacer laboratorios AMES. Miren, las plaquetas, las defensas y la hemoglobina, todo iba para abajo. El miércoles pasado todavía, pero en el laboratorio del viernes, las plaquetas, las defensas, la hemoglobina se empezó a levantar. Y el médico le dijo, mira, a veces sucede así, pero luego se bajan. Y entonces la van a tener en observación. La van a tener en observación para ver cómo se comportan sus plaquetas. Entonces yo le decía, Señor, si tú se las estás levantando, Señor, que creo que así es, que nunca más se vuelvan a bajar.
hasta que llegue el momento que tú tengas determinado. Entonces, les encargo su oración por Ames. En el nombre de Jesús. Les bendigo, hermanos. Y vamos adelante. Voy a salir. Así que Dios se glorifique en todo. Les amo en el nombre de Jesús. Si fue muy dura la enseñanza, hermano, revísenla y vayan a la palabra y confírmenlo con la palabra. Pero Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que les bendecimos, hermanos.